Existe un momento específico en la historia humana en el que algo cambia de forma abrupta. Nugis gradual, nugis orgánico. Es como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. De repente, sociedades cazadoras se convierten en administradores de ciudades. Escribas surgen de la nada. Leyes complejas aparecen completas. Y el cielo deja de ser solo cielo, pasau a ser morada. La pregunta que casi nadie se atreve a hacer es simple y peligrosa. ¿Quién enseñó todo esto? Mucho antes de que la Biblia fuera escrita, antes de que los dioses griegos recibieran nombres humanos, antes de que Yahvé fuera pronunciado en voz alta tablillas de arcilla, ya registraban entidades que no nacieron humanas, no murieron como humanos y no gobernaron como humanos. No eran símbolos, no eran metáforas, eran descritos como administradores, ingenieros, jueces y señores del tiempo. Los sumerios los llamaban Anunnaki, aquellos que del cielo vinieron a la tierra. Pero el cielo, aquí, puede no significar lo que imaginan. Lo que casi nadie cuenta es que en las traducciones más antiguas, los Anunnaki no descienden solo de lo alto, emergen de regiones profundas, ligadas al Apsu, un dominio subterráneo, asociado a aguas primordiales, conocimiento, oculto y energía vital. No es un cielo etéreo, es un sistema en un ambiente, un mundo paralelo descrito con una precisión incómoda. ¿Por qué dioses necesitarían mapas, jerarquías y protocolos? En textos ignorados por las lecturas populares, los Anunnaki no crean al ser humano por benevolencia. Enfrentan un problema operacional. La tierra es rica, pero hostil. El trabajo es pesado. La solución, crear un intermediario biológico, una fuerza de trabajo lo suficientemente inteligente para obedecer, pero limitada lo bastante para no cuestionar. Esto no es mitología poética. Es descrito como un proceso técnico, con fallas, pruebas y versiones descartadas. Y aquí surge algo perturbador a la humanidad. No aparece como creación final. Somos una actualización, un híbrido, un ajuste genético entre algo que ya existía en la Tierra y algo que no pertenecía a ella. Por eso somos conscientes, pero frágiles, creativos, pero inquietos, capaces de matemática avanzada y al mismo tiempo emocionalmente inestables. ¿Alguna vez te has preguntado por qué parecemos fuera de lugar en el propio planeta? Los Anunnaki no gobiernan como reyes carismáticos. Administran como una corporación cósmica. Existen cargos, conflictos internos, huelgas, disputas por autoridad. Algunos se rebelan contra el trabajo impuesto. Otros defienden la creación del humano como solución. Esto no suena como religión. Suena como política. ¿Desde cuándo dioses hacen política? Hay relatos de momentos en los que los Anunnaki se alejan, observan a distancia y regresan solo cuando la humanidad sale del script. Diluvios, colapsos, reinicios, no como castigo divino, sino como reset del sistema. El detalle más incómodo, nunca desaparecen completamente. Solo cambian de método, de presencia física a influencia simbólica. Y entonces viene el silencio, un silencio artificial. Las narrativas pasan a ser reescritas, los nombres cambiados, los dioses fundidos en uno solo, los textos fragmentados. Lo que antes era descripción se convierte en alegoría. Lo que era técnico se convierte en fe. Porque un conocimiento así, si se comprendiera literal y cambiaría todo, quiénes somos, de dónde venimos y principalmente quién aún está observando. Si los Anunnaki fueran solo un mito,
¿Por qué culturas separadas por océanos describen a los mismos instructores, con los mismos símbolos de autoridad, los mismos objetos imposibles y el mismo desprecio velado por la humanidad? La coincidencia no sobrevive a patrones tan específicos. Alguien enseñó estas historias o alguien intentó borrarlas. Y ahora viene la pregunta que transforma la curiosidad en incomodidad real. ¿Y si los Anunnaki nunca se fueron? ¿Y si el mayor truco de ellos no fue crearnos, sino convencernos de que no existieron? Si los Anunnaki fueran solo dioses antiguos, el problema terminaría ahí. Pero los textos más incómodos no hablan de adoración, hablan de transferencia de conocimiento. Un conocimiento tan avanzado que necesitó ser fragmentado, simbolizado y enterrado en lenguaje ritualista para no ser reconocido como tecnología, no porque la humanidad no pudiera entenderlo, sino porque no debería usarlo. Hay registros que describen instrumentos capaces de medir el tiempo con una precisión absurda, mapas celestes que exigirían la observación de ciclos imposibles para una civilización primitiva y códigos matemáticos incrustados en mitos que solo tienen sentido cuando se leen como ingeniería disfrazada. Nada de eso aparece en los libros de texto. No porque no exista, sino porque no encaja en la línea cómoda de la evolución lenta y previsible. Los Anunnaki enseñaban en capas, para el pueblo común, historias, para iniciados, símbolos, para pocos, instrucciones directas. Por eso, ciertas castas antiguas sabían cosas que no podrían saber. Astronomía avanzada sin telescopios, medicina quirúrgica sin microscopios, arquitectura basada en proporciones que solo serían redescubiertados milenios después. Esto no es herencia cultural, es legado controlado. Lo más perturbador es que ese conocimiento venía acompañado de advertencias, no avisos morales, sino alertas operacionales. No activen, no desperten, no completen. Fragmentos que indican que ciertas tecnologías dejadas por los Anunnaki eran inestables en manos humanas, no por falla técnica, sino porque el usuario era emocionalmente impredecible. El problema nunca fue la máquina, siempre fuimos nosotros. En varios textos ignorados hay mención de armas que no queman, sino que disuelven, sonidos que desorganizan la materia. Imaginen un mundo antiguo donde eventos tecnológicos avanzados, como la manipulación de campos que afectan la mente colectiva, eran comunes. La gente de esa época, sin un marco científico para entenderlo, lo reinterpretaba todo como magia, milagros o castigos divinos. Pero si quitamos esa capa de misticismo religioso, lo que nos queda es algo mucho más práctico, un manual de riesgo, una advertencia clara sobre algo que fue dejado aquí, algo que no debía ser activado antes de tiempo. Con el paso de los siglos, los Anunnaki, esas figuras centrales, empiezan a desvanecerse de las historias como protagonistas directos. En su lugar, surgen como mensajeros, ángeles o vigilantes. Este no fue un cambio casual, fue una maniobra estratégica brillante. Menos presencia física, pero mucha más influencia invisible. El control ya no se ejerce con la fuerza, sino a través de la creencia, la culpa y la autoridad simbólica. Es una regla simple: quien controla la narrativa, controla el comportamiento, y quien controla el comportamiento ya no necesita estar físicamente presente para mantener el poder. Lo que casi nadie se da cuenta es que muchos de los conflictos humanos a lo largo de la historia parecen ser ecos de disputas mucho más antiguas y ajenas a nosotros. Guerras por territorios que, lógicamente, no tienen sentido estratégico.
una fascinación obsesiva y casi religiosa por ciertos lugares geográficos. Un miedo instintivo a símbolos que nadie nos enseñó a temer, pero que resuenan en nuestro subconsciente. Es como si nuestra memoria colectiva estuviera cargada con traumas que no vivimos directamente, sino que heredamos a través de generaciones, incrustados en nuestro ADN cultural. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Los Anunnaki no trataban a todos los humanos por igual. Algunos grupos recibieron acceso a conocimientos avanzados, mientras que otros fueron mantenidos deliberadamente en la ignorancia. Esta estrategia creó asimetrías de poder que han perdurado durante milenios. De ahí surgen los linajes, las élites secretas, los secretos guardados a sangre y fuego. No, esto no es solo una teoría de la conspiración, es logística de control a gran escala. Si tienes una población vasta, la manera más eficiente de manejarla es creando una jerarquía, delegando el poder en unos pocos elegidos. Ahora, piensen qué pasaría si todo este conocimiento saliera a la luz hoy de manera irrefutable. No solo sacudiría los cimientos de la religión, destrozaría la ciencia, la política, la economía y nuestra propia idea de lo que es el libre albedrío. Nos daríamos cuenta de que muchas de las decisiones que consideramos humanas y autónomas, en realidad fueron guiadas por ideas que no descubrimos, sino que nos plantaron. Y admitir eso, admitir que quizás no hemos sido tan libres como pensábamos, es una verdad demasiado difícil de aceptar para la mayoría. Así que la pregunta que debemos hacernos ya no es si los Anunnaki existieron o no. La pregunta real, la que importa, es ¿qué es exactamente lo que no querían que recordáramos? ¿Y por qué ese olvido era tan crucial para su plan? Si los Anunnaki realmente se hubieran ido para siempre, esta historia sería solo un mito fascinante, material para libros y películas. Pero el verdadero problema, la razón por la que seguimos hablando de esto, es que su legado no es una reliquia del pasado. Sigue activo, influyendo en nuestro presente de formas que apenas comenzamos a comprender. Su sistema de control sigue funcionando. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te interesa explorar más a fondo estos misterios, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. El legado de los Anunnaki no se encuentra en templos, ni en estatuas, ni en los textos religiosos que todos conocen. Su herencia es mucho más sutil y poderosa. Son las estructuras invisibles que moldean el comportamiento humano hasta el día de hoy. El verdadero poder nunca fue físico, siempre fue cognitivo. Lo que nos dejaron no fue solo conocimiento, sino auténticos protocolos de control. Implantaron ideas clave en la mente colectiva: la jerarquía como algo natural, la autoridad como algo sagrado y la obediencia como una virtud. ¿Te suena familiar? Estos conceptos aparecen una y otra vez en culturas que, supuestamente, jamás tuvieron contacto directo. Esto no es una coincidencia ni una herencia cultural espontánea. Es diseño psicológico. Los Anunnaki entendieron algo que a nosotros todavía nos cuesta aceptar. ¿Quién controla la narrativa del mundo? Controla la realidad que percibimos. No es necesario gobernar directamente cuando las propias personas vigilan sus pensamientos, sus miedos y sus deseos. La jaula más eficiente es aquella que el prisionero no ve y, peor aún, cree que eligió libremente. Observa la historia. Hay indicios de que ciertos ciclos no son accidentales, avances espectaculares seguidos de colapsos inexplicables. Prosperidad interrumpida por un caos repentino. Es como si existiera
un límite invisible que no debemos superar. Cada vez que la humanidad se acerca demasiado a una verdad peligrosa, algo sucede en guerras sin sentido, crisis económicas súbitas, distracciones masivas que nos desvían la atención. Una coincidencia que se repite constantemente se convierte en un patrón. Lo más inquietante es darse cuenta de que, tal vez, los Anunnaki ya ni siquiera necesiten intervenir. El sistema que crearon se autoperpetúa, religiones fragmentadas que luchan entre sí, ciencia compartimentada donde los expertos no se comunican, información diluida en un mar de ruido, la verdad mezclada con el absurdo. Cuando todo parece posible, ya nada parece confiable, y una mente confusa es una mente controlable. Y si los Anunnaki nunca se presentaron como dioses, sino como administradores temporales, y si la humanidad no es el proyecto final, sino simplemente una fase intermedia en un plan mucho mayor, eso explicaría por qué somos lo suficientemente conscientes para sufrir nuestro destino, pero no lo suficiente para comprender plenamente nuestro origen. Un equilibrio cruel, pero terriblemente funcional. Si esta idea te resuena, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis. Tal vez el mayor error sea imaginar a los Anunnaki como villanos o salvadores. Pueden haber sido solo lo que toda civilización avanzada se vuelve en algún punto exploradores pragmáticos. El problema no es lo que hicieron, es lo que eso dice sobre nuestro propio futuro cuando alcancemos el mismo nivel de poder. Al final, la pregunta más peligrosa no es ¿existieron? Es otra, mucho más incómoda. ¿Qué sucede cuando una creación comienza a sospechar que no es dueña de su propio destino? Porque el momento en que esa pregunta se difunde, todo el sistema tiembla. Tal vez por eso estas historias nunca desaparecen. Regresan, susurran, incomodan, porque no hablan solo del pasado, hablan de algo que aún está en curso, algo que te involucra a ti, ahora, mientras miras. Si este conocimiento te dejó inquieto, es porque tocó algo real, algo que estaba dormido y una vez despierto, no vuelve a dormir con facilidad. Gracias por mirar. Y ahora, YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.